tenemos una mesa para hablar sobre el tema de la educación. Nos acompaña Mercedes Cabanillas, exministra de Educación, Alonso Segura, exministro de Economía, y Del Wexler es viceministro de Educación, Jorge Villasante, exministro de Trabajo. No estaría mal. Hacemos un cambio. Hacemos un cambio ahí. Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Mercedes Cabanillas. La pertinencia de interpelar a la ministra Martens ha sido también cuestionada. Bueno, estuvo el gobierno, obviamente, congresistas oficialistas. ¿Cómo ve esta situación? ¿Le parece impertinente, no es el momento adecuado o efectivamente es lo que le correspondía al Congreso de la República? Primero, es una facultad del Congreso de la República, pero esa facultad se debe de graduar en un momento adecuado. Ella está en el trance de resolver, ¿no?, esta paralización, y creo que toda interpelación debe ser después, para que dé cuenta justamente de cómo ha manejado el proceso desde el inicio, si se pudo evitar, si contactó con los agentes representativos adecuados o tuvo errores, en fin, ya casi todos sabemos lo que ha pasado porque hemos sido espectadores. Correcto, correcto. Pero eso se puede analizar después, ahora está en proceso, la crisis está, y creo yo, mira, voy a pecar de optimista, que ya tiene pocos días por delante esta huelga. ¿Cree que esta huelga se acaba rápido? Se acabará, creo yo, en este fin de semana para iniciar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque toda huelga tiene un periodo de crecimiento, surge, crece, se empodera, un ciclo, también digamos. Un ciclo, y luego se gasta. Y Lima, por ejemplo, no está apoyando mucho la huelga, me refiero a la opinión pública. Los maestros sí, por supuesto, me parece a mí que nunca han estado tan unidos como antes, ¿no? Y un dirigente, un líder debe saber en qué momento ya va administrando la salida de la huelga, dado que no es que salgan sin ninguna conquista, creo que han tenido algunas cosas, algunas mejoras, y prolongarla más es también sacrificar el derecho de los niños. Los niños tienen derecho a recuperar, si es posible, todo el tiempo perdido y las clases dejadas de desarrollar. Correcto. Entonces, por otro lado, analiza algo. El Congreso hoy no negó tampoco, sino ha dejado en cuarto intermedio la autorización del viaje del presidente de la República. Sí, ¿cómo toma eso? Vinculado obviamente a la situación de la huelga. Oye, ¿quieres viajar? Resuelve primero los problemas que tienes adentro, tienes uno muy grande. Yo creo que se va a poner pilas el Ejecutivo para resolver. Es inédito ese tema de que le hayan, digamos, condicionado el viaje. Perdona, yo lo interpreto, Okay. A mi pura responsabilidad. No, algunos congresistas lo han nadie, yo lo estoy analizando. Correcto. Y en buena hora, si ese fue el mensaje, en buena hora. Y si realmente el que tiene que escuchar, escucha, ¿no?, y se pone las pilas, digamos, y mueve todos los resortes adecuados para poder resolver este tema, oye, aplausos, ¿no? Correcto. En buena hora. Correcto. Vamos a ver. Alonso Segura, es ministro de Economía. También el tema de la interpelación, pero de alguna manera también han habido voces que dicen, bueno, esto fue no lo que nos dejó el gobierno anterior, esta bomba ya venía. Un poco la posición tuya, representando un poco al gobierno anterior y cómo dejó en el tema de la educación. Bueno, la primera parte sobre el Congreso. La interpelación, coincido con Mercedes, ¿no? Yo creo que hay momentos para todo y creo que tomar una decisión de interpelar a una ministra en medio de una situación que no se ha resuelto no me parece apropiado. Tiene la facultad legal, pero me parece que lo correcto hubiera sido esperar a que se resuelva el tema, ¿no? Con respecto a la parte remunerativa, yo creo que haya habido errores de mensaje. Es cierto que en los últimos, digamos, 50, 60 años las remuneraciones de los maestros cayeron, como cayeron las remuneraciones de muchos gremios profesionales, particularmente en la época de hiperinflación, que se comió el poder, digamos, la capacidad real de los salarios, ¿no?, la capacidad adquisitiva. Pero de ahí han venido subiendo a lo largo de los años y particularmente los últimos 5 años tuvieron un incremento muy importante, el incremento más importante en cualquier quinquenio de los últimos 60 años. Estas mejoras remunerativas han sido no solo las más importantes para el sector de educación en más de medio siglo, sino además han sido las más importantes de cualquier sector, digamos, dentro del sector público. La participación de la torta de educación en el presupuesto público creció muchísimo. Lo puedes medir como PBI, lo puedes medir como porcentaje del presupuesto. Entonces, es cierto que vienen de una base baja, pero han venido mejorando consistentemente en estos últimos años, ¿no? Entonces, yo creo que además con el ofrecimiento de este gobierno de llevar la escala mínima a 2.000, que al final lo han adelantado un par de meses,
esos aumentos continúan. Estás hablando de incrementos que dependen de cómo hagas la medición. Estás hablando de incrementos en orden del 50%. ¿Y no crees que es real el pedido que hacen algunos maestros de querer llegar al 10% del PBI? ¿No tiene sentido? Mira, no, es irreal. Estaba revisando el otro día datos de distintos países, y países, agarra data de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Okay. Ninguno tiene, creo que hay Noruega y Finlandia, tienen más de 6, 2 de 30 países. La mayoría está entre 4 y 5, y son países que tienen una presión tributaria que es el doble y el triple de la nuestra. Correcto. Como participación del presupuesto, en Perú hemos llegado casi a 20% para la función educación. Correcto. Si incluimos ahí la alimentación escolar, el IWARMA, porque en otros lados internacionalmente se considera parte de la función educación. Ningún país tiene más que nosotros. Bueno, entonces, nuestro problema es de ingresos como Estado. Claro, ese es el problema. El tema finalmente ya no es darle más de la torta, sino más bien que la torta sea grande. La torta crezca, que la torta sea grande. Ya tienen un pedazo, comparado con otros países, tienen un pedazo inmenso. Correcto. Y ese es el sector más grande. Correcto. Y del Wexler, el tema de la interpelación también, ¿cómo lo ves? Finalmente, ¿coincides con ellos dos? ¿Un mal momento o no? ¿Coincide? Yo coincido, y menos mal que la interpelación se va a producir dentro de 15 días. Sí. Lo cual yo esperaría que ya en esa fecha se haya resuelto el problema magisterial. Y luego, si es que se resuelve, porque hay un punto, yo conversaba hoy en la radio con el congresista Mauricio Mulder, ¿no? Y me pareció, bueno, al final prácticamente me lo dije, que claro, ellos han planteado con ese tema de más adelante, porque en verdad ellos creen que efectivamente la huelga se va a solucionar y la ministra va a tener que renunciar por la incapacidad que ha mostrado, según lo que me dijo el congresista Mauricio Mulder. Por lo tanto, la interpelación es casi como un plazo perentorio para que suceda la solución de la huelga, incluida la renuncia de la ministra. Bueno, eso está en la cabeza de los políticos, de los congresistas y seguramente de otras personas más. Lo que está en mi mente es que los chicos y chicas de la escuela pública, que son los de menores recursos, no pueden seguir perdiendo clases. Y yo tengo que reconocer algo. El esfuerzo de este gobierno, el esfuerzo del Ministerio de Educación de adelantar el aumento de los 2.000 soles a noviembre es un avance para el magisterio. Y no solamente para nombrados, es para contratados. Por otro lado, la creación de una comisión técnica que va a estudiar cómo hacer un aumento progresivo al 2021, y desde luego espero con el compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas, es también un buen anuncio y una buena posibilidad para el futuro. Y hay el tema de la compensación por tiempo de servicio para los contratados, las asignaciones para los directores que no la estaban percibiendo, y también una remuneración para cubrir las horas, porque generalmente les pagan como 30 horas y trabajan 40, 50 horas semanalmente. De tal manera que yo sí veo avances que han logrado el movimiento huelguístico. Sin embargo, el diálogo creo que debe continuar y espero que los próximos días este problema esté resuelto. ¿El diálogo con quién? Porque el gobierno ha dicho que no va a seguir dialogando justamente con la dirigencia que de alguna manera representa a Pedro Bueno, Castillo. se ha hablado a nivel regional. Una comisión técnica podría evaluar también cómo mejorar la evaluación de desempeño. Yo soy partidario que la evaluación de desempeño debe mantenerse, de todas maneras, en el marco de todas las evaluaciones para potenciar la carrera magisterial. Pero el diálogo siempre es importante en una democracia y sobre todo con un sector que tiene mucho que aportar al mejoramiento de la educación. Ok, pero la evaluación de desempeño, ¿hasta qué punto? ¿Cuál es el, digamos, cuál es el punto límite finalmente? El tema de capacitación, evaluación, capacitación, evaluación, a esa tercera evaluación en un periodo de 3 años, ¿hay la posibilidad de ser retirado del cargo? Por supuesto, la consecuencia es que en un periodo de 3 años haya una previa capacitación a la cual se ha comprometido el Ministerio de Educación. Hay evaluación, si aprueban, bien, ahí quedó. Y si no, hay una nueva capacitación. Si desaprueba, una nueva una evaluación. Si desaprueba, una nueva capacitación. Yo creo que es muy difícil que después de 3 capacitaciones y 3 evaluaciones, un maestro no aprenda. Casi vuelven como a mis tiempos de la universidad con el tema de la trica. O sea, que a la trica para afuera. Claro, pero hay que tener en cuenta que la prueba de desempeño hasta ahora no se ha aplicado. La prueba de desempeño hasta ahora no se ha aplicado.
Recién se está intentando aplicar con los profesores de inicial. Naturalmente esto tiene que ir acompañado de concursos para nombramiento, concursos para ascenso y un programa de formación continua. De tal manera que yo creo que el gobierno y el Ministerio de Educación está haciendo un esfuerzo. Ahora, que falta mucho más es indudable. Antes de ir con Jorge, un sí o no, ¿alcanza la plata para las promesas económicas que ha planteado el gobierno, lo que ha dicho IDEL en estos momentos? Depende, es que no han sido promesas, han prometido evaluar. La pregunta es si alcanza para subir a una UIT al 2021, no. No alcanza. No. 6% del PBI tampoco. Y digamos por lo que ve... Digamos, muy difícil salvo que tengas algo inesperado, otro superciclo de commodities, un superboom los siguientes 5 años. Si no pero siempre las promesas, ¿no? Lo prometido que luego no cumple, lo que pasa es que eso se convierte en un problema mucho mayor. mayor. Exacto. El cronograma, pues. El cronograma, hay que tener cuidado. Ojo. Hay algo que es importante, ¿no? En todo proceso de negociación, ¿no?, se tiene que verificar si los acuerdos yo los voy a poder cumplir. Y un tema, por ejemplo, como el que se plantea una UIT al 2021, puede ser salir del paso, pero el tema es que vas generando, ya generaste la expectativa, el compromiso como Estado, y el tema es si luego lo vas a poder cumplir. Y si no lo vas a cumplir, generaste un nuevo conflicto, ¿no? Y eso es algo que al Estado en general le ha faltado, ¿no? Cuando se llegan a acuerdos en procesos de negociación y muchas veces se firman actas, el tema es que después esos compromisos no se cumplen. Y eso es un nuevo caldo de cultivo para los conflictos. Y en verdad habrá que decir, este es un conflicto que está en una etapa de crisis, ¿no? Y como bien decía Meche, es natural de que también desescale el conflicto. Sí. Ahora, obviamente nadie se quiere ir en estas condiciones sin por lo menos tener pues algunas reivindicaciones. Habrá que decir, de alguna manera hay reivindicaciones. Pero hay económicas, reivindicaciones, ¿no? Las que se ha firmado en el decreto de urgencia hay. Lo que sí me parece es que el otorgamiento propiamente de estos beneficios, que están bien efectivamente, debieron de haber obviamente estado también vinculados al tema de fondo, ¿no? Que es meritocracia y el tema de evaluación de desempeño. ¿Qué hay que decir? Ha faltado de parte del Ministerio, en realidad, explicar el tema. La opinión pública, si uno le pregunta la evaluación, ¿qué comprende? Muchos piensan que es una evaluación de conocimientos en la que sientan al profesor, le ponen 100 preguntas y los desaprueban y los votan. Es cierto, ha podido haber un video o algo mucho más didáctico para entender. Comunicación técnica, porque indudablemente hay un núcleo duro en todo lo que es la carrera pública magisterial, ¿no? Y esta reforma, que es lo mismo con modificaciones. El tema es que las evaluaciones se siguen, digamos, a las capacitaciones. La capacitación es previa, como bien lo dijo IDEL, y son tres. Ahora, no es algo complicado si es que el maestro recibe oportunamente su capacitación. ¿Qué está pasando con esta evaluación del desempeño, lo actual? Lo que pasa es que se quejan y lo han comprobado los maestros con documento en mano, que el contenido ya de la prueba a aplicar no está contextualizado, adecuado a la realidad en la cual desempeña su labor el docente, ni siquiera en relación del estatus socioeconómico de nuestros niños, de los niños, la parte geográfica, la parte de la pobreza, de la nutrición, de la anemia, en fin, todo eso hay que contextualizarlo para aplicar adecuadamente. Entonces, los tiempos falta un trabajo y la previo del maximización. Ministerio para que ese examen en verdad sea real. Ese examen puede perfeccionarse, pero es núcleo duro, es decir, nadie puede dejar de aplicar ese examen con las derivadas que tiene, porque si no ya no hay pues carrera pública, no hay meritocracia, ya no hay nada, ¿no? Yo quería hacer dos precisiones. Una con respecto a esto, siempre supongo que se puede hacer contextualizaciones y precisiones, pero que recordemos que el pedido del núcleo duro de los huelguistas es que no haya despidos, digamos. No haya despidos. A la tercera, después claro, de la tercera te queda tu escala. Ahí no hay contextualiza, ¿no? Sencillamente es otra no. cosa. Es otra cosa. Uno. Dos. Yo creo que no hay una promesa de este gobierno de decir lo vamos a ver un IT. Hay la oferta de hacer el análisis, pero pongámoslo también ahí contextualizado. Lo que estaríamos hablando es que, y la aspiración que está ahí, es que en un periodo de 10 años la remuneración de los maestros se multiplique casi por 4. Yo te pregunto, ¿te parece real en una situación actual en qué carrera alguien espera en 10 años multiplicar por 4 la remuneración? Hace un error entonces haber planteado esa, ni siquiera, es que es un pedido ni siquiera compromiso, sino... yo creo que hay el compromiso del gobierno de revisarlo.
de hacer lo mejor que se pueda, pero no es que había una oferta de decir una promesa, se va a hacer una se ha hecho el compromiso de hacer un estudio y ver si cuadra. lo que sí se ha comprometido pero Robledo, ojo, sí te es parece casi factible. por 4 en 10 años. Sí, es cierto. Verbalmente sí, se dijo inclusive teniendo como parámetro el compromiso con los militares y los policías. Entonces se dijo pero un no han subido esquema a de ciegos, pago, pero no está en el acuerdo. Por etapas, por tramos. Ok, claro. pero lo curioso es que se haya prometido tanto, digamos, si tú dices que algunas cosas son inviables, pero ni siquiera se ha solucionado la huelga. Exactamente, pero o sea, hemos cedido sin tener... Hay una cosa que es importante entender con respecto al magisterio. Claro, si lo ves desde el punto de vista económico, seguramente van a haber dificultades, pero mira que el adelanto de los 2.000 soles era primero para marzo, después fue para diciembre, después fue para noviembre. Cuando hay una voluntad y una comprensión social del problema, y cuando colaboran todos los actores, incluyendo al Ministerio de Economía, al Premier, se puede avanzar. Eso es un tema. Decía el exministro que efectivamente había habido un incremento del presupuesto. Y es cierto, hay que reconocer que durante el quinquenio anterior se pasó aproximadamente del 3% de inversión con respecto al PBI al 3.8%. Pero del 2.9 al 4. Está 3.8. Bueno, digamos, pero ¿cuáles han sido las consecuencias en cuanto a la mejora de la calidad educativa y en cuanto a la mejora de los sueldos de los maestros? Ahí hay un problema. No hay maestros en la 7ª y 8ª escala. Muy pocos maestros hay en la 5ª y 6ª. Todos los maestros los pusieron de la 1ª a la 3ª. Y en el concurso de reubicación, generalmente el 90% está entre la 1ª y la 4ª y el 10% en la 5ª y 6ª y ninguno en la 7ª y 8ª. Entonces, la inversión en mayores sueldos, teóricamente en las escalas, eran correctas, pero eran pura publicidad, puro humo, porque no hay maestros que han tenido esos incrementos reales. Eso por un lado. Ahí sí un comentario, eso no es así. Eso no es así. Todas las escalas han subido. Y de hecho, se han desplazado todas. No es que ha habido, como gobiernos anteriores, que solamente suba la escala de abajo. Acá se ha subido con una estructura. Sí, pero lo que dice ahí es que no hay más profesores en la escala 7. No, pero es que han subido en la escala 1, en la escala 2, en la escala 3. No, pero estás dando del sueldo. Pero que no hay en verdad, no hay gente que lo recibe. No había maestros en esas escalas. En la 7ª y 8ª porque se han creado después. Se han creado con la reforma magisterial. Más bien y en la 5ª y 6ª no hay ni ahora ha pasado a 6. Déjelo Alonso, por favor, que responda. Por lo mismo, van ascendiendo. Acá lo que se quiere hacer creer es que ha habido un aumento ficticio. Han subido en todas las escalas. Las escalas se desplazan en el tiempo. Y eventualmente, no solo las escalas se van desplazando en sueldos, sino los profesores irán migrando hacia arriba, pero eso depende que vayan ascendiendo. Ok, pero ese es el punto. Entonces no es el problema con la escala sí se ha dado lo que el problema es el ascenso, es la metodología de ascenso. El tema es que las vacantes para la 5ª y 6ª han sido muy poquitas. Y para la 7ª y 8ª, cero. Entonces, no pueden decir que no hay maestros calificados y que tengan competencias y maestría para estar en la 7ª y 8ª. Simplemente no han habido concursos, no han habido oportunidades. Entonces, la meritocracia tiene que ser efectiva. Ahí está el tema del nombramiento también. Ok, quiero la palabra a Jorge. A ver. No, solamente me ha dicho una cosita que todo el mundo me ha contestado. ¿La interpelación va o no va? ¿O te parece impertinente en estos momentos? No me parece oportuno. Ok, listo. Continúa. Ahora bien, hay un tema que también deberíamos de tener en cuenta. En estos momentos, ¿no?, tenemos una huelga en la que de parte del gobierno, en verdad habrá que decir, ha habido un pésimo manejo. Porque en algún momento, presidente de la República, presidente del Consejo de Ministros, primer vicepresidente, sentados con los dirigentes, ¿no?, y no logran acuerdos. Yo digo, si ya llegaste al presidente de la República, tiene que ser pum pum, claro. Tiene que ser para solucionar ese conflicto, ¿no? Por otro lado, desinteligencia. O sea, el ministro del Interior diciendo el lunes, y habló una semana antes, dijo, el lunes voy a anunciar, ¿no?, que este señor... ¿Y cuáles son las vinculaciones? No fue definitivo.
Lo que ha dicho en verdad no demuestra que el dirigente, el señor Castillo, sea pues un militante o sea un activista de Sendero de Movadef. Discúlpenme, ahí no, ¿no? Podrán haber habido dirigentes, gente que participó en la asamblea en la cual lo eligen, pero directamente que eso acredite o demuestre que el señor Castillo es un militante del Movadef o de Sendero, absolutamente. Entonces, esas desinteligencias han hecho de que en verdad el conflicto tome más cuerpo, logre de alguna manera también mayor respaldo ciudadano, ¿no? Correcto. Que obviamente en un conflicto de estos es importante, ¿no? Correcto. Entonces un pésimo manejo. Pésimo manejo, eso está clarísimo. ¿no? Y en realidad yo creo que si se interpela a la ministra o hay renuncia de la ministra antes de la interpelación, yo creo que también tendría que pensarse también en el propio jefe de gabinete, ¿no? Que en verdad no han tenido un... Aquí ha habido también una mesa durante la semana que han dicho que no solamente el responsable sería la ministra de Educación, sino que el premier, que por ejemplo no haber definido entre, bueno, ministra, ministro del Interior, hay pruebas contundentes, no las hay, ministra, siéntese por favor y converse. O sea, ese tipo de cosas de zanjar cuando hay posiciones no tan claras. Pero previamente coordinar, sí, ¿no? Yo me tengo que ir a una pausa, pero también quiero regresar con el tema y contigo, Jorge, porque lo conversaba con el ministro de Trabajo actualmente. ¿Qué va a venir ahora? Porque queda claro que el SUTEP está dividido. Y yo no sé si es que, claro, el ministro me decía muy diplomáticamente, bueno, eso lo tienen que reconocer, el decidir los profesores, pero por un tema de sentido común, ¿no es mejor negociar con un sindicato desunido, dividido? Me lo responden tras la pausa. Regresamos de inmediato, no se muevan. Ahorita. Bien, amigos, estamos de vuelta. Jorge Villasante quedó con la palabra, porque claro, hay dos temas acá que quedaron en el candelero. El tema de reconocimiento políticamente, que era un poco justo lo que te planteaba de qué va a ser del SUTEP en el futuro, y una columna que escribió ayer Fernando Tuesta. Bueno, en el tema de, creo que no todos lo hemos reconocido, se les ha otorgado no muchos beneficios, han ganado los huelguistas, pero en el tema de la evaluación no se negocia. Si no quieren ser evaluados, que la huelga continúe, ha sido un poco el planteamiento ayer de Fernando Tuesta. ¿Tú coincides con eso y cómo ves el tema del sindicato del SUTEP? Primero, Cristian, en el tema de las evaluaciones hay mucho de temor también que obviamente incide en el estado de ánimo de los profesores, porque claro, dicen, este mecanismo es para despedir profesores y después ¿no? reemplazarlos seguramente por gente vinculada al gobierno, lo cual me parece, para empezar, un poco probable, no va a ocurrir eso. Y hay que decir lo siguiente, fíjate, la causal de ineficiencia como tal, hablando en general en el sector laboral, está regulada en el país. En la ley 11.377.733, la ley de escalafón y servicio civil de 1950, ya había la causal de ineficiencia como causal para despedir trabajadores. En la 728, que viene de la época de Fujimori, y en más de 20 años, hay una causal de ineficiencia como causal de despido. En la 276 también. La pregunta es, ¿cuántos trabajadores se han despedido al amparo de esas normas? Ninguno. Es cierto, en el gobierno de Fujimori hubieron pues los despedidos. Pero entonces, ¿qué es lo que falta ahí? Si finalmente el tema está en la claridad, o sea, ni siquiera me está diciendo que ni siquiera se tendría que necesitar esta ley, porque ahora, finalmente ya hay unas causales Ya hay causales. Ahora, lo que pasa es, como digo, claro, aquí hay una ley específica que establece efectivamente ¿no? estas evaluaciones que, por lo demás, como hemos dicho, no son evaluaciones de conocimientos, ¿no? sino son evaluaciones en las cuales voy a desempeñar y ver las habilidades, las competencias que tiene el profesor de transmitir conocimientos y de cómo gestiona su aula. Ergo, entonces, ya mucho, o sea, ya recibieron bastante, vamos volviendo a las clases y las cosas que pueden seguir a futuro, lo que las se pueda perfeccionar en el tiempo, el tema de indicadores, de variables que sean conocidas, demostrables, porque el tema es, si una evaluación no es objetiva, obviamente puede generar arbitrariedades, pero si es demostrable los resultados, esa evaluación en cualquier lugar del mundo ¿Tiene que haber elecciones en el SUTEP o finalmente los dejas así, que más bien se atomicen, SUTERs por acá? ¿Cómo es un poco? ¿Qué es mejor para la negociación? Viendo desde un punto de vista positivo, ¿no? En el tema de negociación habrá que decir, cualquier sindicato y cualquier empleador debería negociar con interlocutores válidos. El tema es que, en verdad, el tema del SUTEP, ¿no? Es un tema bien complejo. Primero por la cantidad de profesores que tienes. ¿Cómo haces una elección, ¿no? democrática? Hablemos, un profesor, un voto, eso no funciona, ¿no? No funciona. Y en verdad, hay que decir, estas estructuras, de alguna manera, el SUTEP tradicional y con algunas otras corrientes, se han manejado, obviamente, con estructuras de poder
¿no?, que se mantienen muy vinculadas a grupos políticos. Ahora, si finalmente democráticamente ganan posiciones más radicales, ¿habrá que aceptarlas? Excepto si las que están penadas por ley. Claro, lógicamente. Y ahí tengo que ser claros, ¿no? Ustedes hablan como si los maestros hubieran sacado pues una millonada de dinero. Han sacado lo justo, creo yo, lo que más podía darle este gobierno en la situación económica actual. Pero habían cosas que estaban siendo negadas ilegalmente. Un contratado es un profesor titulado y que ejerce las mismas horas que un nombrado en la misma condición y escala, y las mismas responsabilidades, igual que un director encargado y un director nombrado. Los mismos requisitos, la misma responsabilidad, el mismo trabajo al mismo tiempo. ¿Por qué le pagaban menos el señor Saavedra a estos maestros? Porque comienza ahí, antes se les pagaba igual, tas con tas. Pero bueno, se ha superado y eso es un logro, digamos así, es un avance, ¿no? Lo que sí a mí me preocupa es que ¿qué viene después? Después va a quedar un liderazgo que de repente se va a formalizar de alguna manera a través de los cauces del Ministerio del Interior, pero que va a ser un liderazgo extremista, un liderazgo inclusive afín a Movadef. ¿Y qué cosa hacemos estratégicamente dentro ya del Ministerio, en la conducción del Ministerio? ¿Cuál va a ser la herramienta, ¿no?, para impedir que eso sea un trabajo doctrinario en la mente de nuestros jóvenes, ¿no? En un minuto estoy dando la preocupación. Todavía no lo ha pensado, pero creo que es algo que debería ponerle el ojo al gobierno. Es algo que se tiene que debatir además en silencio o digamos en privado es la palabra, porque acá no se pueden decir cosas estratégicas, pero estamos dando la voz, avisando qué cosa va a hacer el Ministerio. No, pero hay que hacer algo. Alonso, porque te había dado tu chiquita durante la pausa. ¿Qué hizo Patricia García, hijo y del Bex? Patricia García. Patricia Salas. Bueno, la reforma... de ministerio. Cristian, la reforma... Bueno, ¿me preguntabas a mí o allá? Tú primero y yo voy a... Dale, como quiera. No, lo que yo, para que el público que nos ve tenga claridad, lo que yo decía, que mucho dinero que se daba al ministerio después se ha devuelto al fisco, e indicaba que para la educación rural se dieron como en el 2012 y 2013 como 2.500 millones de soles y la mayoría se devolvió. Se prometieron 560 escuelas dignas, no se construyó una. O sea, ha habido aumento del presupuesto, pero lamentablemente no ha habido una buena ejecución. Pero ¿no fue Patricia Salas la que planteó el tema que hoy día todo el mundo está de acuerdo en el cual que finalmente hayan 3 evaluaciones con capacitaciones y que si no... Pero la reforma permitía la carrera pública, sí señor, por favor, claro que sí. Era voluntario, no, tú, si no obligatorio, 3 capacitaciones, 3 evaluaciones, y luego, mira, y eso fue bandera, perdón, acabo con esto, ¿ya? Esa fue bandera del SUTE contra nosotros en esa administración anterior, porque nosotros teníamos eso, que con salía despido también. Con el despido también. La posición, y eso levantó que no al SUTE, porque no es cierto, la reforma que hizo Patricia Salas, yo dicho ese paso no estaba ni siquiera, no, yo no miento, digo las cosas como son. No. ¿Ya dijiste tu posición? Dale. La actual reforma se hace durante esa gestión. Yo no la conozco a la señora, por si acaso. ¿Ya? Solo digo por si acaso, se hizo ahí. Y ya se implementa durante la época del ministro Saavedra. Punto 1. Punto 2. Los niveles de ejecución presupuestaria en el Ministerio de Educación hoy día son los más altos que ha habido. Con un presupuesto mucho más grande. ¿De acuerdo? 2. Demasiado, diría yo, porque se fue plata a un tema de deporte que nunca... 3. Tú ya estás viendo resultados en términos de las evaluaciones de los alumnos. O sea, la reforma está funcionando. Entonces yo creo que en esta circunstancia los maestros han obtenido una serie de beneficios adicionales y ya me parece que tenemos que pensar en los niños. La meritocracia no se puede negociar. Son los maestros que forman a los niños. Habiendo conseguido todo lo que han conseguido, aumentos muy importantes con carácter inmediato, sobre aumentos aún más importantes en los últimos 5 años y una serie de otros beneficios, yo creo que ya es momento que piensen en los niños y regresen a las aulas. Correcto. Para terminar, yo tengo una última pregunta. Los niños que van a retornar, esperemos lo más pronto posible, y los profesores con este nuevo sueldo aumento que se les ha dado. No es una millonada, pero como usted decía, señora Cabanillas, ¿no? Digamos, ha mejorado. ¿Va a mejorar en algo la calidad educativa de nuestros alumnos o eso es un tema que lo tenemos que ver en el más mediano plazo? Es decir, a medida que, digamos, los nuevos profesores tengan estos nuevos sueldos, puedan mantener mejor puedan capacitarse mejor, o hay una, digamos, una consecuencia directa de este aumento, Mira, todo lo que sea en favor de los maestros como factor clave de la calidad educativa debe redundar en beneficio
de una mejor enseñanza y de mejores aprendizajes para los alumnos. Pero tampoco, si bien hay un avance, tampoco no lo sobreestimemos como que ya es la solución y la satisfacción de todas las necesidades del maestro. Correcto. Por eso que el estudio me parece importante. Sin embargo, yo creo que hay que fortalecer la carrera pública magisterial. Hay que hacer evaluaciones para que los maestros ingresen a la carrera. Sí. No puede ser posible. Eso ya se está haciendo, eso ya se está haciendo. Sí. Creo que de 20.000 han entrado 8.000. Pero eso fue... 200.000 se presentaron. 200.000. Claro, Sí. pero entraron 8.000 y hay 160.000 contratados. Porque lo quieres exigente. Ascensos recién está haciendo Marilu Martens ahora. Y también hay que hacer una evaluación de desempeño que esté vinculado a un proceso de formación continua que la ley establece. La carrera pública magisterial se estaba ganando. Correcto. Los maestros aceptaban la evaluación. El tema es que no se ha traducido en un real reconocimiento de méritos y aumentos diferenciados. Creo que en ese marco hay que avanzar. Ojalá así sea. Muchísimas gracias, Jorge. Pero perdón. Yo tuve la oportunidad de estar en el dictamen de esa ley de carrera pública magisterial. Por eso digo, es que sí estaba previsto las evaluaciones, las capacitaciones y que se separaba. Sí, es verdad. Correcto. Ahora, ¿qué pasó? Que no se aplicó, acabó el periodo y no se hizo la prueba. Esta prueba es la primera, ¿o no, Idel? Es la primera. Ahí está, entonces. digamos, Correcto. todos estaban cerca de la verdad. Así Ya, es. ya. No. Un punto medio. Sería bueno- Muchísimas gracias. Tienes 4 evaluaciones, ¿no? Me tengo que ir. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Gracias por estar acá esta noche. Nos vemos el día lunes. Buen fin de semana.